Un caballo pura sangre protegió a cachorritos abandonados y transformó el corazón de un empresario frío. En el lujoso establo, el majestuoso andaluz acogió a 3 perritos, desafiando a su dueño. Entre tormentas y superaciones, hombre y animal descubrieron el verdadero significado de la compasión. Prepárate para conmoverte profundamente con esta increíble jornada de redención. Deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. El viento cortaba como cuchillas aquella noche de marzo, cuando los relinchos de trueno rasgaron el silencio de la hacienda Los Cipreses. No eran relinchos comunes, de esos que anuncian hambre o sed. Eran gritos urgentes, cargados de una angustia que hacía que el propio aire vibrara con tensión. Algo extraordinario estaba a punto de suceder en aquel establo donde el lujo y la frialdad reinaban absolutos, y cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. Ricardo Montenegro jamás imaginó que su vida meticulosamente planeada sería puesta patas arriba por 3 pequeñas criaturas temblorosas y enlodadas. A los 45 años, había construido un imperio empresarial con la misma precisión quirúrgica que aplicaba a cada aspecto de su existencia. La hacienda Los Cipreses, con sus 500 hectáreas de pastos verdes y instalaciones que rivalizaban con los mejores aras europeos, era el símbolo máximo de su éxito. Allí, entre boxes climatizados y pistas de entrenamiento impecables, Trueno reinaba soberano como la joya más preciada de su colección. El andaluz negro era más que un caballo de competición, con su crin que ondeaba como seda líquida al viento y músculos que se contraían y relajaban en una sinfonía de poder controlado. Representaba todo lo que Ricardo valoraba: perfección, disciplina y resultados medibles. Cada movimiento del animal había sido cuidadosamente cultivado a través de años de entrenamiento riguroso. Cada victoria conquistada era un trofeo más en la estantería ya abarrotada de la oficina principal de la hacienda. Pero aquella noche, de marzo, cuando la lluvia caía como cortinas pesadas sobre el valle, algo cambió. El capataz Juan Bautista, hombre de pocas palabras y mucha sabiduría acumulada en sus 60 años de vida, encontró 3 cachorritos abandonados junto al portón principal. Eran criaturas miserables, con pocos días de vida, los pelajes enredados, de lodo, y los cuerpecitos temblando violentamente bajo el azote del temporal. Cualquier persona con un mínimo de compasión se habría conmovido con la escena, pero Juan conocía bien a su patrón. Ricardo Montenegro no toleraba desperdicios, y animales sin pedigrí o función específica eran exactamente eso en su visión pragmática del mundo. La respuesta llegó seca y definitiva cuando Juan relató el hallazgo a través del interfono. De la casa principal, deshazte de ellos, fue todo lo que Ricardo dijo antes de colgar la comunicación. El capataz suspiró profundamente, mirando a los 3 pequeños seres que se amontonaban unos contra otros en busca de calor. Había algo profundamente incorrecto en abandonar criaturas tan indefensas a su suerte, pero las órdenes eran órdenes, y él necesitaba ese empleo. Fue cuando preparaba una caja de cartón para transportar a los cachorritos lejos de la propiedad que Trueno comenzó su sinfonía de protesta. El caballo, siempre tan disciplinado y contenido, se transformó en una fuerza de la naturaleza. Sus cascos golpeaban contra la puerta del box con una urgencia que Juan nunca había presenciado. Los relinchos resonaban por el establo vacío, reverberando en las paredes de madera noble como si el propio edificio estuviera vivo y clamando por misericordia. Juan se acercó cauteloso, conocedor de los peligros de un animal de 500 kilos en estado de agitación. Pero lo que vio cuando llegó cerca del box de Trueno lo dejó paralizado de asombro. El caballo había logrado, quién sabe cómo, abrir el cerrojo de su puerta. No era un cerrojo simple, de esos que cualquier animal listo podría manipular. Era un sistema de seguridad importado, diseñado específicamente para contener animales de gran tamaño. Y ahí estaba Trueno, parado majestuosamente en el pasillo,
bloqueando el camino de Juan con su cuerpo inmenso. Los ojos del andaluz, normalmente serenos como lagos profundos, quemaban con una determinación casi humana. Juan tragó saliva, la caja con los cachorritos pesando en sus brazos como plomo. Intentó rodear al animal, pero Trueno se movió con la gracia de un bailarín, manteniéndose siempre entre el capataz y la salida. Era un impasse silencioso, una batalla de voluntades entre hombre y animal que se extendió por largos minutos bajo el redoble incesante de la lluvia en el techo. Fue entonces que uno de los cachorritos, el más pequeño de ellos, soltó un quejido, débil. El sonido, casi inaudible en medio del temporal, provocó una reacción inmediata en Trueno. El caballo bajó la cabeza, sus fosas nasales dilatándose mientras olfateaba la caja. Juan, en un impulso que después no sabría explicar, se agachó lentamente y puso la caja en el suelo. Trueno se acercó con cuidado infinito, consciente de su fuerza descomunal ante aquellas vidas frágiles. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado para siempre en la memoria del viejo capataz. Trueno, con una delicadeza que contradecía su tamaño, tocó a cada cachorrito con el hocico. Después, con movimientos precisos, comenzó a empujarlos gentilmente hacia su box. Los cachorritos, aún ciegos y desorientados, siguieron el calor y el olor del gran animal, arrastrándose penosamente por el suelo de concreto pulido. Juan observó, hipnotizado, mientras Trueno creaba un nido improvisado en el rincón más protegido de su box. Usando el hocico y las patas delanteras, el caballo reunió todo el heno disponible, formando una cama suave y caliente. Entonces, con cuidado maternal, se acostó de modo que creara una barrera protectora alrededor de los cachorritos. Los pequeños cuerpos inmediatamente se acurrucaron contra el pelo caliente del caballo, sus temblores gradualmente disminuyendo a medida que el calor los envolvía. La escena era tan surreal, tan contraria a todo lo que Juan conocía sobre comportamiento equino, que permaneció parado por largos minutos, incapaz de procesar lo que presenciaba. Los caballos no adoptaban crías de otras especies. Era antinatural, imposible según todos los manuales de veterinaria que ya había hojeado. Y sin embargo, ahí estaba Trueno, el orgulloso campeón de innumerables competiciones, transformado en madre adoptiva de 3 perros callejeros abandonados. El dilema que se presentaba era complejo. Juan sabía que debía informar a Ricardo inmediatamente, pero también sabía cuál sería la reacción de su patrón. Los cachorritos serían removidos a la fuerza, Trueno se agitaría, y todo el cronograma de preparación para la competencia regional, marcada para dentro de 3 meses, se iría al traste. Por otro lado, esconder la situación era imposible. Ricardo hacía cuestión de supervisar personalmente el progreso de Trueno, apareciendo en el establo al menos 3 veces por semana. La decisión fue tomada por él cuando vio a uno de los cachorritos, en sus movimientos torpes de recién nacido, acurrucarse aún más cerca del pecho de Trueno. El caballo respondió con un relincho suave, casi un susurro, mientras ajustaba su posición para mejor acomodar a sus protegidos. Juan decidió que informaría a Ricardo por la mañana. Una noche no haría diferencia, razonó. Solo una noche, para que aquellas criaturitas tuvieran oportunidad de sobrevivir al temporal. La madrugada llegó pintando el cielo con tonos de rosa y dorado, la tormenta habiéndose disipado durante la noche. Juan, que había dormido en el establo para monitorear la situación, despertó con el sonido de pasos firmes en el pasillo. Ricardo Montenegro, impecablemente vestido incluso a esa hora matutina, caminaba hacia el box de Trueno con el tablet en mano, probablemente verificando los datos de rendimiento del animal en los últimos entrenamientos. El capataz se levantó apresurado, intentando interceptar al patrón antes de que él descubriera la escena por sí propio. «Señor Montenegro», comenzó, pero Ricardo ya se había detenido frente al box, su rostro una máscara de incredulidad. Por largos segundos, el empresario se quedó inmóvil,
procesando la imagen ante sí. Trueno, su valiosa inversión de millones, compartía su espacio con 3 cachorros sin raza definida. Juan se preparó para la explosión de furia que seguramente vendría. Conocía bien el temperamento de Ricardo cuando se le contrariaba, pero lo que siguió lo sorprendió aún más que los eventos de la noche anterior. Ricardo permaneció en silencio, sus ojos recorriendo la escena con una expresión indescifrable. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una neutralidad forzada que no engañaba a nadie. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó sin desviar la mirada de Trueno. Juan relató los eventos de la noche anterior, incluyendo el comportamiento extraordinario del caballo. Ricardo escuchó sin interrumpir, su mandíbula tensa siendo el único signo de su agitación interna. Cuando el capataz terminó, otro largo silencio se instaló, roto solo por el sonido suave de la respiración de Trueno y los pequeños ruidos de los cachorritos moviéndose en su sueño. «Es temporal», Ricardo finalmente declaró. «Solo hasta que la tormenta pase completamente y podamos encontrarles un destino adecuado. No podemos arriesgarnos a perturbar a Trueno antes de la competencia». Juan asintió, reconociendo la concesión inesperada. Pero había algo en los ojos de Ricardo, un brillo que el capataz no veía hacía años, que sugería que esta historia estaba lejos de terminar. Los días siguientes trajeron una rutina peculiar a la hacienda Los Cipreses. Ricardo, que normalmente delegaba todos los aspectos del cuidado diario de Trueno, comenzó a aparecer en el establo en horarios inusuales. Siempre con una excusa lista. Claro, necesitaba verificar la temperatura del box, evaluar la calidad del heno, verificar los niveles de hidratación del animal. Juan observaba con una sonrisa discreta mientras el patrón, fingiendo desinterés, terminaba siempre deteniéndose a observar la interacción entre Trueno y los cachorritos. Los cachorritos crecían rápidamente bajo los cuidados improbables de su guardián equino. Trueno demostraba una paciencia infinita con sus travesuras crecientes. Cuando comenzaron a abrir los ojos y explorar el box con pasos tambaleantes, el caballo los observaba atentamente, ocasionalmente usando el hocico para gentilmente redirigirlos cuando se aventuraban muy lejos. Era fascinante observar cómo el animal había ajustado completamente su rutina para acomodar a sus pequeños dependientes. Marina Cavalcanti entró en esta historia una mañana soleada de abril, cuando los jacarandas que bordeaban la entrada de la hacienda estaban en plena floración. Veterinaria especializada en equinos, había sido llamada para realizar el chequeo mensual de Trueno. Ricardo la recibió personalmente, algo raro considerando que normalmente dejaba tales interacciones a Juan. Lo que ella no esperaba era encontrar al premiado andaluz compartiendo su espacio con 3 cachorritos juguetones. «¡Santo cielo!», exclamó ella, su voz cargada de genuino asombro. «En 20 años de profesión, nunca vi nada parecido». Ricardo, preparado para defender la situación, temporal quedó desarmado por la reacción de puro encanto de la veterinaria. Marina se acercó al box con el cuidado de quien entra en territorio sagrado, sus ojos profesionales evaluando la dinámica única ante ella. Trueno la saludó con un relincho suave, claramente reconociéndola de visitas anteriores. Pero cuando hizo ademán de entrar al box, el caballo se posicionó protectoramente entre ella y los cachorritos. No era una amenaza, solo una advertencia clara de que cualquier aproximación debía hacerse con su permiso. Marina sonrió, reconociendo y respetando el instinto protector del animal. «Parecen saludables», observó ella después de un examen visual cuidadoso. «Pero necesitarán vacunas pronto. Y claro, Trueno necesitará ajustes en su dieta para compensar el estrés adicional de…». Ella pausó, buscando la palabra correcta. «De la paternidad adoptiva». Ricardo asintió, intentando mantener una expresión profesional, mientras discutían los detalles médicos. Pero Marina notó cómo sus ojos seguían desviándose hacia los cachorritos, especialmente hacia el más pequeño de ellos,
que se había aventurado hasta la reja del box y observaba a los humanos con curiosidad infantil. Fue durante esta visita que sucedió el primer giro sutil de la historia. Marina, al examinar a Trueno, comentó casualmente cómo algunos de los mejores caballos de competición que había conocido tenían compañeros inusuales. Conocí un pura sangre inglés que no rendía sin su gallina de mascota cerca, dijo ella mientras verificaba los cascos del andaluz, y una yegua árabe que adoptó un cordero huérfano. A veces, estos vínculos inexplicables sacan a relucir lo mejor de los animales. Ricardo absorbió la información en silencio, pero algo cambió en su postura. Cuando Marina terminó el examen y preparaba sus anotaciones, hizo una pregunta que lo sorprendió tanto como a ella. Hipotéticamente hablando, ¿cuánto tiempo necesitarían cachorritos de esta edad de cuidados especiales antes de poder ser reubicados? Marina lo estudió por un momento antes de responder. Bueno, hipotéticamente, los cachorritos de esta edad necesitan al menos 8 semanas de cuidados consistentes antes de cualquier cambio significativo. Separaciones bruscas pueden causar traumas duraderos. La semilla estaba plantada. Ricardo, maestro en estrategias a largo plazo en los negocios, comenzó inconscientemente a aplicar el mismo pensamiento a la situación en su establo. 8 semanas lo llevarían peligrosamente cerca de la competencia regional. Pero quizás, solo quizás, fuera posible manejar la situación de modo que se minimizaran las perturbaciones. Era un desafío logístico, el tipo de problema que él estaba acostumbrado a resolver. El hecho de sentir una extraña renuencia a siquiera considerar la separación era algo que él firmemente ignoraba. Marina se convirtió en una visitante regular en las semanas siguientes. Oficialmente, estaba monitoreando la salud de Trueno durante este periodo inusual. Extraoficialmente, ella y Ricardo desarrollaron una rutina de desayuno en el porche que daba vista a los pastos, donde conversaban sobre todo, desde técnicas de entrenamiento equino hasta, sorprendentemente, sus experiencias personales. Fue durante una de esas mañanas, con la niebla aún danzando sobre los campos, que Marina compartió la historia que cambiaría la perspectiva de Ricardo. Crecí en una hacienda muy parecida a esta, comenzó ella, sus ojos perdidos en los recuerdos. Mi padre era como tú, enfocado en el éxito, en la ganancia, en la eficiencia, hasta el día en que mi hermano menor trajo a casa un perro atropellado. Papá fue categórico. No tendríamos animales inútiles, pero Bernardo, con sus 8 años, se plantó en la puerta de casa con el perro en los brazos y dijo que si el animal se iba, él se iría con él. Ricardo escuchó en silencio, algo resonando profundamente con la historia. Marina continuó. Papá se dio a regañadientes, pero aquel perro al que bautizamos Esperanza terminó salvando nuestra hacienda. Una noche de invierno, comenzó a ladrar desesperadamente. Descubrimos que un cortocircuito había comenzado, un incendio en el granero. Sin Esperanza habríamos perdido toda la cosecha. Ella hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Ricardo. A veces lo que parece inútil es exactamente lo que necesitamos, solo que aún no lo sabemos. El segundo giro significativo sucedió una tarde calurosa de abril. Ricardo había cancelado una importante videoconferencia para supervisar personalmente el primer baño de los cachorritos. Juan había preparado una tina con agua tibia en el patio soleado, pero nadie había anticipado la reacción de Trueno. Cuando intentaron sacar a los cachorritos del box, el caballo se puso extremadamente agitado, relinchando y golpeando los cascos con fuerza creciente. La situación escaló rápidamente. Trueno, en su ansiedad, terminó derribando la puerta del box en su intento de seguir a los cachorritos. El estruendo resonó por todo el establo, asustando a los otros caballos y creando un pandemonio generalizado. Fue solo cuando Ricardo, en un impulso, sugirió que llevaran a Trueno consigo que la situación se calmó. La imagen del majestuoso andaluz supervisando el baño de sus protegidos
ocasionalmente bajando la cabeza para verificar si estaban bien, se volvió legendaria entre los empleados de la hacienda. El más pequeño de los cachorritos, aquel que, desde el principio había demostrado una conexión especial con Trueno, se reveló el más frágil del trío. Durante un chequeo de rutina, Marina descubrió que tenía un soplo cardíaco. No es necesariamente fatal, explicó ella a un Ricardo visiblemente afectado, pero necesitará cuidados especiales y medicación regular. El costo no era el problema. Ricardo tenía recursos de sobra. El problema era el involucramiento emocional, que él luchaba por negar. Fue Juan quien, percibiendo la lucha interna de su patrón, sugirió un nombre para el cachorrito. Guardián, dijo él simplemente, porque aunque sea el más pequeño, es él quien guarda el corazón de Trueno. Ricardo no dijo nada, pero esa noche, cuando pensaba estar solo, Juan lo vio susurrando el nombre mientras administraba cuidadosamente la medicación al cachorrito. El segundo gran obstáculo surgió con la llegada de Klaus Zimmermann, el renombrado entrenador alemán que Ricardo había contratado meses antes para preparar a Trueno para la competencia. Klaus era una leyenda en el mundo ecuestre, conocido por sus métodos rigurosos y resultados impecables. Él también era completamente inflexible en sus metodologías. Cuando vio a los perros en el box de Trueno, su reacción fue inmediata y categórica. «Esto es inaceptable», declaró en su inglés fuertemente acentuado. «Un caballo de competición necesita enfoque total, disciplina absoluta. Estos animales son una distracción que no podemos permitirnos». Ricardo, acostumbrado a ser quien daba órdenes, se encontró en una posición inusual de tener que negociar. «Klaus, necesitamos considerar el bienestar psicológico de Trueno. Él formó un vínculo. Klaus prácticamente escupió la palabra. Los caballos no forman vínculos con perros. Esto es antropomorfización, proyección humana. En 1940 años entrenando campeones nunca vi tamaña tontería. O los perros se van o me voy. El ultimátum estaba dado. Ricardo había invertido una pequeña fortuna para traer a Klaus del otro lado del mundo. La reputación del hombre era impecable, sus métodos comprobados. La decisión debería ser simple. Marina estaba presente durante esta confrontación, habiendo llegado para una visita de rutina. Ella observó el conflicto en Ricardo, la batalla entre el empresario pragmático y algo nuevo que estaba emergiendo. Fue cuando Guardián, el pequeño cachorrito con soplo en el corazón, se tambaleó hasta la reja del box y soltó un ladrido débil pero determinado, como si defendiera su derecho a estar allí. Algo cambió definitivamente en la expresión de Ricardo. «Señor Zimmermann», dijo con una calma que Marina reconoció como peligrosa. «Agradezco sus servicios hasta aquí. Su asistente se pondrá en contacto sobre los detalles del pago y su vuelo de regreso». Klaus se puso lívido. «Está cometiendo un error terrible. Sin mí, Trueno no tiene oportunidad en la competencia». Ricardo se permitió una pequeña sonrisa. «Quizás, pero algunas cosas son más importantes que las victorias». Tras la salida tempestuosa de Klaus, Ricardo se encontró ante un dilema práctico. La competencia se acercaba y acababa de despedir a Mino Misintes, uno de los mejores entrenadores del mundo. Fue Marina quien, vacilante, hizo una sugerencia. «Conozco a alguien. No es famosa como Klaus, pero tiene un enfoque diferente. Ana Luisa Ferreira. Trabaja con equinoterapia, pero también prepara caballos para competiciones locales. Su metodología se basa en la asociación, no en la dominación». El tercer giro vino con la llegada de Ana Luisa, una mujer de 50 años, con cabello entrecano recogido en un chongo práctico y ojos que parecían ver a través de la gente. Estudió la situación única en el establo con interés genuino. «Fascinante», fue su primer comentario al observar a Trueno con los cachorritos. «Ya he visto vínculos interespecíficos, pero esto es especial». Ana Luisa propuso algo revolucionario:
integrar a los cachorritos, especialmente a Guardián, al régimen de entrenamiento. ¿Trueno está más tranquilo cuando ellos están cerca? Entonces usemos eso a nuestro favor. Podemos crear un protocolo donde Guardián acompañe ciertos ejercicios, no como distracción, sino como ancla emocional. Klaus le habría dado un ataque con la sugerencia, pero Ricardo, influenciado por semanas de observación y por las conversaciones con Marina, decidió arriesgarse. El nuevo régimen de entrenamiento era diferente a todo lo que la Hacienda Los Cipreses ya había visto. Guardián, usando un pequeño collar colorido para ser fácilmente identificable, acompañaba a Trueno durante los calentamientos. Los otros dos cachorritos observaban desde un área segura, sus presencias proporcionando confort adicional al caballo. Para sorpresa de todos, excepto quizás de Ana Luisa, el rendimiento de Trueno mejoró significativamente. «El caballo está feliz», explicó Ana Luisa una tarde mientras observaban a Trueno ejecutar una serie perfecta de movimientos. «Y un animal feliz rinde mejor que un animal estresado, no importa cuán bien entrenado. Es biología básica, algo que muchos entrenadores tradicionales olvidan en su búsqueda de perfección técnica». Ricardo absorbía cada palabra, su perspectiva sobre el entrenamiento y quizás sobre la vida, cambiando gradualmente. Fue durante este periodo de transformación que la relación entre Ricardo y Marina se profundizó de maneras inesperadas. Lo que había comenzado como conversaciones profesionales sobre la salud de Trueno había evolucionado a desayunos prolongados, caminatas por los campos al atardecer y cenas ocasionales en el balcón de la casa principal. Marina tenía el don de hacerlo reír, algo que Ricardo no recordaba haber hecho genuinamente en años. El primer momento crucial de acercamiento romántico sucedió una noche en que Guardián tuvo una crisis relacionada con su problema cardíaco. Marina llegó rápidamente tras la llamada desesperada de Ricardo, encontrándolo en el box, sosteniendo al pequeño cachorrito mientras Trueno observaba ansiosamente. Juntos, trabajaron durante horas para estabilizar al cachorrito, sus manos tocándose ocasionalmente mientras compartían el cuidado. Cuando finalmente Guardián estuvo fuera de peligro, durmiendo pacíficamente acurrucado contra Trueno, Ricardo y Marina se encontraron sentados lado a lado en el heno, exhaustos pero aliviados. «No podía perderlo», Ricardo confesó, su voz ronca de emoción. «Este pequeño, él lo cambió todo». Marina tomó su mano, un gesto simple pero cargado de significado. «No fue él quien lo cambió todo, Ricardo. Él solo reveló quién siempre fuiste debajo de toda esa armadura». El segundo momento significativo vino cuando Marina le obsequió a Ricardo un antiguo libro sobre la conexión entre humanos y animales. «Perteneció a mi abuelo», explicó ella. «Él siempre decía que los animales son espejos de nuestra alma. Si permitimos, nos muestran quiénes realmente somos». Ricardo guardó el libro como un tesoro, leyéndolo en las noches tranquilas mientras observaba a Trueno y a sus protegidos. El cuarto giro sucedió cuando una fuerte tormenta de mayo causó estragos significativos en la región. El río que cruzaba la propiedad, normalmente un hilo de agua mansa, se transformó en un torrente furioso. Las aguas subieron rápidamente, amenazando las instalaciones más bajas de la hacienda. Ricardo coordinó personalmente los esfuerzos de evacuación, moviendo caballos y equipos a terrenos más altos. Fue en medio del caos que se dieron cuenta. Guardián había desaparecido. El pequeño cachorrito, curioso como siempre, debió haberse aventurado afuera durante la confusión. Trueno estaba inconsolable, relinchando desesperadamente e intentando salir de su confinamiento temporal. Marina y Juan buscaban frenéticamente, pero fue Ricardo quien, guiado por los relinchos de Trueno, percibió dónde podría estar el cachorrito. El antiguo establo, una estructura que planeaban demoler, quedaba en la parte más baja de la propiedad. Ricardo corrió hacia allá ignorando los gritos de advertencia de Juan sobre el peligro. Encontró a Guardián atrapado bajo vigas caídas, el agua subiendo rápidamente a su
Alrededor. Sin dudar, Ricardo entró en la estructura inundada, luchando contra la corriente y los escombros. El momento de mayor tensión llegó cuando, tras lograr liberar a Guardián, Ricardo percibió que la salida estaba bloqueada. El agua subía inexorablemente, y el cachorrito, ya débil debido a su problema cardíaco, apenas lograba mantener la cabeza sobre la superficie. Ricardo lo sostuvo contra el pecho, buscando desesperadamente una ruta de escape, mientras la estructura gemía amenazadoramente a su alrededor. Fue entonces que sucedió lo imposible. Trueno, habiendo roto su cercado temporal con fuerza sobrehumana, o sobreequina, apareció en la entrada destruida del establo. El caballo, enfrentando sus propios instintos de preservación, entró en el agua turbulenta. Con inteligencia impresionante, usó su cuerpo macizo para crear una barrera contra la corriente, permitiendo que Ricardo, aún cargando a Guardián, encontrara camino hacia la seguridad. El rescate dramático tuvo testigos. Juan, Marina y varios empleados observaron atónitos mientras caballo y hombre trabajaban en perfecta sincronía para salvar al pequeño cachorrito. Cuando finalmente alcanzaron terreno seguro, Ricardo cayó de rodillas, aún apretando a Guardián contra el pecho mientras Trueno los rodeaba protectoramente. Fue un momento de verdad cruda, donde todas las máscaras cayeron y el verdadero Ricardo emergió. Marina fue la primera en alcanzarlos, envolviendo tanto a hombre como a cachorrito. En su abrazo, lágrimas corrían libremente por el rostro de Ricardo, algo que ninguno de sus empleados jamás había presenciado. «Casi lo pierdo», repetía él, su voz quebrada. «Casi pierdo a mi pequeño Guardián». Marina sostuvo su rostro entre las manos, forzándolo a mirarla. «Pero no lo perdiste. Arriesgaste todo para salvarlo. Eso es amor, Ricardo. Puro y simple amor». La recuperación de Guardián fue lenta pero constante. El pequeño cachorrito mostró una resiliencia que sorprendía incluso a Marina. Durante los días que pasó bajo cuidados intensivos, Trueno se negó a alejarse del área del establo donde el cachorrito estaba siendo tratado. Ricardo montó una oficina improvisada allí mismo, conduciendo sus negocios mientras vigilaba la recuperación. Fue durante este periodo que sucedió el tercer momento romántico, significativo. Una noche particularmente difícil, cuando Guardián tuvo una recaída, Marina se quedó al lado de Ricardo durante toda la vigilia. Alrededor de las 3 de la mañana, exhaustos y emocionalmente agotados, se encontraron apoyados el uno en el otro, observando el amanecer de la luna a través de la ventana del establo. «No sé cómo agradecer», Ricardo murmuró. Marina se giró, para encararlo, sus rostros a centímetros de distancia. «No necesitas agradecer. Estoy aquí porque quiero estar. Porque…» Ella vaciló. Entonces continuó con valentía. «Porque me importo contigo. Todos ustedes». El beso que siguió fue suave, vacilante, como si ambos tuvieran miedo de romper el momento. Pero fue también una promesa, un reconocimiento de que algo profundo había crecido entre ellos. El quinto giro vino con una propuesta inesperada. Carlos Méndez, un rico empresario rival de Ricardo, apareció en la hacienda con una oferta. Había oído sobre Trueno y su rendimiento impresionante en los entrenamientos recientes. Ofreció una suma astronómica por el caballo, lo suficiente para comprar 3 animales campeones. «Es un buen negocio», Méndez insistió. «Con ese dinero puedes comprar campeones comprobados, sin las complicaciones actuales». El Ricardo de 6 meses atrás habría considerado seriamente la oferta. Habría calculado los pros y los contras, analizado el retorno sobre la inversión. Pero el hombre que ahora estaba ante Méndez era diferente. «Trueno no está en venta», respondió simplemente. Méndez insistió, aumentando la oferta. Ricardo permaneció firme. «Algunas cosas, señor Méndez, no tienen precio. La familia es una de ellas». Tras la salida de Méndez, Ricardo encontró a Marina en el jardín de rosas que ella había comenzado a cultivar cerca de la casa.
Ella lo observó acercarse, notando la nueva ligereza en sus pasos. Rechazó la oferta. Ella no necesitó preguntar para saber. Ricardo se sentó a su lado en el banco de madera, el perfume de las rosas envolviéndolos. «Sabes, hace algunos meses habría aceptado sin pestañear». «¿Qué cambió?». Ricardo consideró la pregunta, observando a Trueno en el pasto distante, con los 3 perros, ahora crecidos, jugando a su alrededor. «Yo cambié. O mejor dicho, me reencontré. Pasé tanto tiempo construyendo muros, enfocándome solo en el éxito material, que olvidé lo que realmente importa. Trueno y los cachorritos, especialmente Guardián, me enseñaron sobre el amor incondicional. Tú me enseñaste sobre la verdadera asociación. Juan me mostró sabiduría en la simplicidad. Lo tenía todo, pero no tenía nada. Ahora finalmente tengo lo que importa». El cuarto momento romántico crucial sucedió cuando Marina compartió su propia vulnerabilidad. Una tarde tranquila, mientras preparaban a los animales para el entrenamiento, ella reveló por qué se había mudado a la región. «Huí», confesó ella, «de una relación que me disminuía, de una vida que no era mía. Vine para acá para reconstruirme, pedazo a pedazo». Ricardo escuchó en silencio, su mano encontrando la suya en apoyo silencioso. «Tengo miedo», continuó ella, «de perderme nuevamente en alguien, de dejar de ser yo misma por amor». Ricardo apretó su mano gentilmente. «No quiero una Marina diferente. Quiero a la mujer fuerte, independiente y compasiva que transformó mi vida. Quiero ser tu compañero, no tu dueño. Aprendemos juntos, crecemos juntos, pero siempre como individuos completos». Fue una promesa y una declaración, solidificando el fundamento de su relación. El sexto giro sucedió a solo 2 semanas de la competencia. Durante un entrenamiento rutinario, Trueno sufrió una lesión en el tendón. No era grave, Marina aseguró, tras el examen, pero necesitaría reposo absoluto por al menos 10 días. Esto significaba que tendrían solo algunos días para la preparación final antes de la competencia. Ana Luisa fue honesta en su evaluación. Las posibilidades de victoria habían disminuido drásticamente. Ricardo sorprendió a todos con su reacción. En lugar de frustración o decepción, demostró solo preocupación por el bienestar de Trueno. «Su salud es más importante que cualquier trofeo», declaró. «Si no estamos listos, no competiremos». Fue Juan quien sugirió un enfoque alternativo. Durante los años en que trabajó en otras haciendas, había visto caballos recuperarse más rápidamente cuando se mantenían en compañía reconfortante. Así comenzó un régimen de recuperación único. Guardián se convirtió en el enfermero, oficial de Trueno, pasando horas echado al lado del caballo mientras éste descansaba. Los otros 2 perros también contribuían, creando una atmósfera de calma y apoyo que parecía acelerar la cura. Marina monitoreaba el progreso diariamente, maravillada con el poder curativo de la conexión emocional. Fue durante este periodo de recuperación forzada que Ricardo hizo un descubrimiento sobre sí mismo. Una mañana, se encontró genuinamente feliz solo observando a sus animales interactuando pacíficamente. No había hojas de cálculo que analizar, llamadas que atender, negocios que cerrar. Solo el momento presente, rico en su simplicidad. La ambición que lo había impulsado por décadas aún estaba allí, pero atemperada ahora por algo más profundo. Marina lo encontró en esta contemplación, sentándose silenciosamente a su lado. Después de un tiempo, ella habló suavemente. «¿Sabes lo que veo cuando te miro ahora? Veo a un hombre completo, no perfecto, pero completo». Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que transformaba sus facciones. «Es extraño. Pasé toda la vida persiguiendo la perfección, solo para descubrir que lo que realmente necesitaba era la completud». El séptimo giro vino con la recuperación milagrosa de Trueno. A solo 3 días de la competencia, el caballo se mostraba completamente curado, su paso firme y confiado.
Ana Luisa atribuyó la recuperación rápida al ambiente de apoyo emocional, pero también al hecho de que Trueno tenía algo por lo que luchar además de sí mismo. Él quiere competir, observó, no por la victoria, sino para mostrar de lo que su familia es capaz. Los preparativos finales fueron intensos pero alegres. Toda la hacienda se movilizó, desde los trabajadores más humildes hasta proveedores y amigos. La transformación de Ricardo había tocado muchas vidas, y todos querían contribuir a este momento. Guardián recibió un pequeño uniforme que combinaba con los colores de competición de Trueno, su papel como mascota oficial ahora, reconocido por todos. En la víspera de la competición, Ricardo organizó una cena para todos los involucrados en la jornada. Bajo las estrellas, con mesa puesta en el jardín y luces delicadas colgadas entre los árboles, hizo un discurso que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Hace 6 meses, yo medía el éxito en números, victorias, ganancias. Hoy, mirando a todos ustedes, a Trueno y a nuestros 3 pequeños milagros, entiendo que el verdadero éxito está en las conexiones que hacemos, en el amor que compartimos, en la diferencia que hacemos en la vida de los demás. El quinto y más significativo momento romántico sucedió después de la cena. Ricardo y Marina caminaban por los campos iluminados por la luna cuando él se detuvo abruptamente. «Tengo algo para ti», dijo, sacando del bolsillo una pequeña caja. Dentro no había un anillo, sino una llave. Marina miró confusa hasta que Ricardo explicó. «Es la llave de la nueva clínica veterinaria que estoy construyendo en la propiedad. Tu sueño de tener un centro de rehabilitación para animales heridos o abandonados. Si quieres, claro. Si quieres construir este sueño conmigo». Marina se quedó, sin palabras, lágrimas brillando en sus ojos. «¿Hiciste esto por mí?» Ricardo negó con la cabeza. «Lo hice por nosotros, por todos los animales que necesitan lo que Trueno dio a los cachorritos, una oportunidad. Por todos los empresarios fríos que necesitan lo que tú me diste, un corazón. Es mi manera de garantizar que nuestra historia continúe repitiéndose de diferentes formas por muchos años. El beso que selló este momento fue diferente a los anteriores, cargado de promesas futuras y compromiso mutuo. El día de la competencia amaneció claro y brillante. La comitiva de la hacienda Los Cipreses era inusual, por decirlo menos. Además del equipo estándar, 3 perros usando chalecos oficiales acompañaban al grupo. Guardián en particular se portaba con una dignidad que hacía honor a su nombre. Otros equipos observaban con una mezcla de diversión y escepticismo esta entrada no convencional. Klaus Zimmermann estaba presente, preparando a otro competidor. Su desdén era palpable cuando se cruzó con Ricardo. «Desperdiciaste una victoria segura por sentimentalismo barato», comentó ácidamente. Ricardo, el antiguo Ricardo, habría respondido con igual veneno. En lugar de eso, solo sonrió. «Quizás, Klaus, pero gané algo mucho más valioso». El entrenador alemán se alejó bufando, incapaz de comprender la transformación que presenciaba. La actuación de Trueno fue precedida por un momento de tensión. Minutos antes de entrar en la arena, Guardián tuvo un pequeño episodio relacionado con su problema cardíaco. Marina actuó rápidamente, estabilizándolo, pero el incidente conmovió a Ricardo. «Podemos rendirnos», Ana Luisa ofreció. «Nadie juzgaría», pero fue Guardián mismo, recuperándose con su resiliencia característica y ladrando enérgicamente, que pareció dar la respuesta. La familia competía junta o no competía. Cuando Trueno entró en la arena, sucedió algo mágico. El caballo, sintiendo quizás la importancia del momento, se elevó a un nivel de actuación que sorprendía incluso a Ana Luisa. Cada movimiento era ejecutado con precisión y gracia, pero más que eso, con una alegría palpable que contagiaba a la audiencia. Guardián, posicionado estratégicamente donde Trueno pudiera verlo, se mantenía alerta y orgulloso, como si comprendiera su papel crucial. La última prueba, el gran desafío que definiría a los ganadores,
Requería no solo habilidad técnica, sino también la conexión profunda entre caballo y jinete. Ricardo, que había pasado los últimos meses aprendiendo la verdadera asociación con Trueno, guió al animal no con comandos autoritarios, sino con confianza mutua. Cada salto, cada cambio de dirección, fluía como una danza perfectamente coreografiada por la vida. El momento de la verdad llegó en el salto final, el más alto y desafiante. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Ricardo podía oír su corazón latiendo. Podía sentir a Trueno reuniendo cada fibra de fuerza. Y entonces, en un movimiento que parecía desafiar la gravedad, ellos volaron. El aterrizaje fue perfecto. La multitud explotó en aplausos. Pero para Ricardo, el único sonido que importaba era el ladrido alegre de Guardián. El octavo giro vino con el anuncio de los resultados. Contra todas las probabilidades, Trueno y Ricardo habían conquistado el primer lugar. Pero la verdadera victoria vino después, durante la ceremonia de premiación. Ricardo, sosteniendo el trofeo, hizo algo sin precedentes. Llamó a todo su equipo al podio: Juan, Ana Luisa, Marina y sí, los 3 perros. «Este trofeo nos pertenece a todos», declaró. «Es el símbolo de lo que podemos lograr cuando elegimos el amor sobre la ganancia, la familia sobre la fama». La historia podría haber terminado allí, en un momento perfecto de triunfo. Pero la vida, como Ricardo había aprendido, era más rica que cualquier final de cuento de hadas. En las semanas siguientes, la hacienda Los Cipreses pasó por una transformación aún más profunda. Inspirados por la historia de Trueno y los cachorritos, la gente comenzó a traer animales abandonados, heridos o rechazados. Lo que había comenzado como un incidente aislado una noche tempestuosa se estaba convirtiendo en un movimiento. Marina asumió la dirección del nuevo centro de rehabilitación, trayendo su experiencia y pasión para crear un santuario donde las segundas oportunidades eran la norma, no la excepción. Ricardo, lejos de descuidar sus negocios, descubrió que su transformación personal había, paradoxalmente, mejorado su rendimiento empresarial. Lideraba ahora con empatía y visión, inspirando lealtad y dedicación en sus empleados. Juan, el sabio capataz cuyo acto de compasión esa noche fatídica había iniciado toda la jornada, se convirtió en el mentor oficial de los jóvenes que venían a aprender sobre cuidado animal en la hacienda. Su filosofía simple, de que todo ser vivo merece dignidad y amor, permeaba cada aspecto del programa educativo que desarrollaron. El 9º giro sucedió 6 meses después de la competencia. Guardián, desafiando todos los pronósticos médicos sobre su condición cardíaca, no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Durante un chequeo de rutina, el veterinario especialista traído por Marina quedó atónito. El soplo había disminuido significativamente. «No puedo explicarlo científicamente», admitió, «pero este perro tiene una voluntad de vivir que desafía la lógica médica». Fue en este periodo que Ricardo hizo un descubrimiento sobre su propia historia familiar. Rebuscando documentos antiguos en el ático de la casa principal, encontró cartas de su abuelo, un hombre que apenas había conocido. Las cartas revelaban que el abuelo había sido un gran defensor de los derechos animales en su época, luchando contra prácticas crueles y promoviendo el tratamiento ético. Una carta en particular resonó profundamente. La verdadera medida de un hombre no está en lo que logra para sí, sino en lo que hace por quienes no pueden retribuir. Este descubrimiento llevó a Ricardo a establecer la Fundación Esperanza, nombrada en honor tanto al perro de la historia de Marina, como al sentimiento que ahora guiaba sus acciones. La fundación no solo mantenía el santuario en la hacienda, sino que expandía el trabajo a otras regiones, creando una red de apoyo para animales en situación de vulnerabilidad. El trabajo de la fundación trajo desafíos inesperados. No todos aprobaban la transformación de la hacienda. Algunos vecinos se quejaban del aumento de movimiento, otros cuestionaban el impacto en el valor de las propiedades.
El mayor desafío vino cuando un grupo de inversores, liderados por Méndez, intentó usar lagunas legales para forzar el cierre del santuario. Fue una batalla que puso a prueba la determinación de todos los involucrados. El 10º y mayor giro sucedió durante la audiencia judicial que decidiría el futuro del santuario. La sala estaba llena, dividida entre partidarios y opositores. Méndez y sus abogados presentaron argumentos sobre zonificación, impacto económico, precedentes legales. Parecía que la lógica fría de los negocios prevalecería una vez más. Fue entonces que algo extraordinario sucedió. Uno por uno, beneficiarios del trabajo del santuario comenzaron a levantarse y compartir sus historias. Niños que habían encontrado consuelo y sanación a través de la interacción con los animales rescatados. Veteranos de guerra lidiando con trauma que descubrieron paz en los campos de la hacienda. Ancianos solitarios que habían encontrado propósito y comunidad como voluntarios. Cada historia era un testimonio del poder transformador de la compasión. El momento decisivo vino cuando una niña de 8 años, María Clara, pidió hablar. Ella había sido muda por trauma, hasta que comenzó a interactuar con Guardián durante las visitas terapéuticas. Con voz clara y fuerte dijo: Guardián me enseñó que incluso los corazones rotos pueden seguir latiendo fuerte. Si cierran este lugar, ¿dónde otras niñas como yo encontrarán su voz? El juez, visiblemente conmovido, tomó una decisión sin precedentes. No solo permitió la continuación del santuario, sino que lo recomendó como modelo para iniciativas similares. La victoria fue más que legal, fue moral, probando que la transformación iniciada por Trueno y 3 cachorritos abandonados había creado olas de cambio que alcanzaban mucho más allá de los límites de la hacienda. Con la batalla legal ganada, Ricardo y Marina finalmente fijaron su boda. La ceremonia, celebrada bajo los jacarandas en flor donde todo había comenzado, fue simple pero profundamente significativa. Trueno sirvió como padrino simbólico, los 3 perros como pajes. Juan ofició la ceremonia con palabras que capturaban la esencia de toda la jornada. El amor no conoce especies, no respeta probabilidades, no se doblega a la lógica. El amor simplemente es, y al ser, transforma todo lo que toca. Guardián, ahora un perro adulto pequeño pero determinado, llevó las alianzas en una pequeña bolsa atada al collar. Cuando llegó el momento de los votos, Ricardo habló con el corazón. Marina, tú y nuestros improbables profesores de 4 patas me mostraron que la fuerza no está en construir muros, sino en derribarlos. Prometo seguir aprendiendo, creciendo, amando, no a pesar de las dificultades, sino a través de ellas. Marina respondió con igual emoción. Ricardo, te vi renacer, como el ave fénix de las cenizas de tu antigua vida. Prometo caminar a tu lado, ni detrás ni adelante, mientras continuamos escribiendo esta historia improbable de amor y transformación. Que cada amanecer nos encuentre más sabios, más gentiles, más conectados con todo lo que vive. El beso que selló la unión fue acompañado por un coro peculiar. El relincho alegre de Trueno, los ladridos entusiastas de los 3 perros y los aplausos de una comunidad entera que había presenciado y sido transformada por esta historia de amor más allá de las convenciones. La vida en la hacienda Los Cipreses continuó evolucionando. El centro de rehabilitación se expandió, incluyendo ahora programas educativos, terapia asistida por animales e investigación sobre vínculos interespecíficos. Guardián, desafiando todas las expectativas médicas, se convirtió en el perro terapeuta principal, su propia historia de superación, inspirando a otros a no rendirse ante diagnósticos sombríos. Trueno continuó, compitiendo, pero ahora las victorias eran secundarias al propósito mayor. Cada competencia era una oportunidad de compartir el mensaje de que la excelencia y la compasión no eran mutuamente excluyentes. Ana Luisa desarrolló un método de entrenamiento revolucionario basado en las lecciones aprendidas, atrayendo a estudiantes de todo el mundo
interesados en este enfoque holístico. Años pasaron. La hacienda se convirtió en un hito, un testimonio vivo de que el cambio era posible en cualquier fase de la vida. Ricardo, ahora con cabello entrecano pero ojos que brillaban con un propósito renovado, frecuentemente se sentaba en el mismo banco donde todo había comenzado, observando el legado en movimiento a su alrededor. Una tarde particular, con el indulgente sol poniéndose en tonos dorados sobre los campos, fue acompañado por una visita inesperada. Klaus Zimmermann, el entrenador que se había marchado con desdén años atrás, apareció humildemente en el portón. «Vengo a pedir disculpas», dijo simplemente, «y quizás a aprender. Yo también quiero cambiar». Ricardo extendió la mano en bienvenida, porque había aprendido que la transformación, como el amor, no conocía límites. La historia de Trueno y los 3 cachorritos se convirtió en leyenda local, después nacional, inspirando incontables otras historias de compasión y cambio. Pero para aquellos que vivían en la hacienda, era simplemente la vida diaria, donde cada amanecer traía nuevas oportunidades de hacer la diferencia. Un animal, una persona, un momento a la vez. Guardián, ahora anciano pero aún vibrante, continuaba su vigilia diaria al lado de Trueno. Los dos habían envejecido juntos, su amistad improbable permaneciendo tan fuerte como en aquella primera noche tempestuosa. A veces, en las mañanas tranquilas, podía vérseles lado a lado, el gran caballo y el pequeño perro, observando el amanecer del sol como viejos amigos que compartieron toda una vida de aventuras. Marina y Ricardo tuvieron hijos, 2 niños y una niña, que crecieron entendiendo que la familia no se definía por especie o sangre, sino por amor y compromiso. Los niños aprendieron responsabilidad cuidando de los animales, compasión presenciando rescates y rehabilitaciones, y resiliencia observando a criaturas heridas encontrar la fuerza para continuar. La Fundación Esperanza se expandió internacionalmente, llevando el modelo de la Hacienda Los Cipreses a comunidades necesitadas alrededor del mundo. Cada nuevo centro llevaba la misma filosofía. Todo ser vivo merece una segunda oportunidad, y a veces, al dar esa oportunidad, somos nosotros quienes recibimos el verdadero don de la transformación. El epílogo de esta historia aún se está escribiendo. Porque mientras haya animales necesitando ayuda, personas necesitando sanación y corazones necesitando conexión, el legado de una noche tempestuosa continuará propagándose. Como las ondas en un lago tras una piedra ser lanzada, cada acto de compasión crea círculos cada vez mayores de cambio. Y así, querido espectador que ha acompañado esta jornada, te dejo con una pregunta que resuena a través del tiempo y las especies. ¿En qué momento permitirás que el amor, en sus formas más inesperadas e improbables, transforme tu propia vida? ¿Cuándo abrirás las puertas de tu establo personal para acoger lo imposible, lo inconveniente, lo transformador? La respuesta, como Trueno y 3 pequeños cachorritos nos enseñaron, puede cambiar no solo tu vida, sino el mundo a tu alrededor, un gesto de compasión a la vez,